del año y al inicio de la alabanza nos hablaba que 361 días, ¿no? Porque nos quedan 5 días. Dios ha sido fiel, ha estado con nosotros, nos ha guardado nuestras familias, ha tenido cuidado de cada uno de nosotros y en estos 5 días que faltan, pues obviamente Él continuará siendo fiel y nosotros debemos también, por lo tanto, ser fieles. Hoy, que es nuestro último culto del año, quiero compartirles una palabra y es eh, un camino por donde recorrer. Dios en su palabra nos habla repetidas veces sobre los caminos y encontramos pasajes en la Biblia donde Dios siempre se refiere a los caminos. Nos habla de caminos que debemos recorrer y caminos que no debemos recorrer. ¿Qué es un camino? Es un sendero. Está definido como en la Biblia como allanar. Se refiere a caminos bien trazados y formados. Un camino es una ruta. Dios nos traza rutas. También está definido como una tierra hollada, o sea, ya aplanada, ya una tierra donde se puede transitar habitualmente. Perdónenme un momento que tengo aquí un problema técnico de un camino. Es una vía para transitar un lugar. Perdónenme un momento porque es que me toca proyectar por uno y la imagen en otro porque me está fallando el computador, pero ya nos organiza. Dios nos está hablando de un camino por donde recorrer y que ese camino está definido como una tierra hollada, que ya está aplanada. También está definido como una ruta o una dirección que debe seguirse para llegar a un lugar. Y precisamente este camino del que Dios nos está hablando, un camino por donde recorrer, es un camino que Él ha trazado y lo ha trazado precisamente nuestro Creador, el Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre y Padre, nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese camino que Él nos está trazando es un camino dirigido y organizado por Él. También sabemos que en la Biblia Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, el único camino para llegar al Padre. Y hay un par de pasajes que quiero recordar hoy donde la Biblia nos habla sobre los caminos. Y uno de ellos está en Deuteronomio 8:2 y dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En este pasaje Dios le recuerda a su pueblo, está mirando hacia atrás y le dice, recuerden todo el camino por el que han transitado para llegar al momento donde estaban, que era ya a punto de conquistar y de entrar a poseer. Estaban entrando a la tierra prometida. Y Dios les dice que miren hacia atrás todo el camino que han recorrido y que recuerden cuál era el propósito. Resulta que esos caminos que Dios nos traza por dónde recorrer siempre tienen un propósito. Y aquí en este pasaje que leemos de Deuteronomio 8:2 nos dice que el propósito era su corazón, probar qué había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Y entonces el Señor nos muestra que hay caminos que a veces debemos mirar hacia atrás porque quizás hemos andado y no nos hemos dado cuenta que había un camino trazado para nosotros, pero el Señor nos llama a reflexionar y a decir, miren hacia atrás, miren ese camino por donde ya recorrieron. Y hay otro pasaje que nos habla de un camino y está en Primera de Reyes 19:7. En este caso, Dios está hablando del camino hacia el futuro que debían recorrer y es el momento en que el profeta Elías está en una gran aflicción, está agotado, está desanimado después de haber confrontado a Jezabel y haberle pedido al pueblo que eligiera entre dos caminos precisamente. Decía, si Jehová es Dios, síganlo. Si Baal es su Dios, sigan entonces a Baal. Y estaba el profeta Elías agotado después de todo esto, había huido y lo despierta un ángel de Dios y le dice,
levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. En, en ese entonces, Dios le está mostrando, ahora mira hacia adelante, cuál es el camino que tienes que recorrer. Hay un largo camino. De pronto cuando estamos en un momento de desánimo, desalentados, tristes, agobiados, en medio de tribulaciones, no nos estamos dando cuenta ni reconociendo que Dios ha trazado un camino por el que hemos recorrido con un propósito, pero tampoco podemos apreciar que delante nuestro Dios está poniendo un camino por recorrer. Y es necesario que en este momento entendamos que Dios nos ha traído por un camino y ha trazado un camino para nosotros como iglesia y para nosotros como comunidad profética. O sea que si como el pueblo de Israel miráramos hacia atrás, tenemos que descubrir y gozarnos de que Dios ha trazado un camino por donde recorrer, pero que también, igual que el profeta Elías, hay un camino hacia adelante que Dios está determinando y que tenemos que reconocer, que tenemos que entender y que tenemos que apercibirnos. Dios en su infinito amor trazó ese camino para nosotros, para la comunidad profética y para su iglesia. Trazó una ruta, nos dio unas coordenadas, ha demarcado un territorio y nos ha dado instrucciones cada vez más específicas para ofrecernos un camino por donde recorrer, un sendero que, como veíamos en la definición de camino, Él ha ido allanando ese sendero y lo ha ido allanando para que nosotros podamos transitarlo. Precisamente cuando buscaba la definición de caminos en la Biblia, hablaba de tierra hollada. Y vuelvo sobre esto porque a veces miramos, y así como en los caminos físicos, existió en el pasado los famosos caminos de herradura, y eran sitios por donde las bestias y la gente al pasar iba hollando lo que era antes un sitio inhóspito, intransitado, y después otros podían recorrer ese camino que ya había sido hollado. Así está haciendo Dios con nosotros. Quizás las circunstancias son difíciles, pero Dios ha venido preparando y allanando ese camino para que lo recorramos. Y quiero mostrarles como Dios le invitaba al pueblo de Israel que miraran y recordaran el camino que habían recorrido. ¿Me puedes, Helber, poner la imagen del 2019, por favor? Compartirla. Y quiero que miremos esto, que como el pueblo de Israel hoy reconozcamos que Dios nos ha traído por un camino, con un propósito. En el 2019 Dios nos demarcó el territorio y el Señor normalmente nos lleva de algo más general a algo específico. Y ahí está la fe, en ir creyendo que Él dará los detalles en medio del camino. Y entonces nos fue llevando de algo más general y quiero compararlo como la imagen, porque estos diseños, cada cosa es inspirada por Dios. Y esta imagen, si ustedes ven, es una vista aérea, es desde arriba y Dios una vista superior, y Dios nos hablaba en el 2019 a la comunidad profética de oración, decía, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y nos demarcaba ese territorio, nos daba esa visión general y nos hablaba de unos elementos, de unas coordenadas, lo llamaría yo, que están en esta imagen, pero que hablan de lo que el Señor nos estaba diciendo y poniendo como coordenadas para demarcar este territorio. Nos hablaba de los altares familiares, que los vemos ahí, nos hablaba de la guerra espiritual, nos hablaba de la necesidad de ser enseñados y entrenados a través de teleios, en el caso de nuestra iglesia, nos hablaba de la guerra espiritual, la necesidad de crecer en oración y de la necesidad de ser valientes y esforzados para expulsar a los invasores, porque la tierra prometida, como en el tiempo del pueblo de Israel, la tierra prometida estaba habitada, pero era ilegítimamente, eran invasores. Y Dios nos ha venido preparando, y entonces si miramos hacia atrás, vamos empezando a ver que Él ha trazado un camino. Nos dio indicaciones específicas. A esta época quise llamarla preparativos o preparación, que así lo llamó el Señor. Entonces el camino que hoy vamos a mirar que hemos recorrido parte de ese camino empieza con los preparativos. Y en esos preparativos nos dio instrucciones específicas para pasar del desierto a la tierra prometida. Nos pidió hacer provisión espiritual, leyendo la palabra de Dios,
Y quiero que lo escuchemos porque aún las personas que han llegado después, nadie está tarde porque el camino está trazado. Lo que hablamos, otros quizás lo hemos recorrido, pero ha sido allanado por Dios, de manera que todos podemos involucrarnos y entrar a recorrer este camino. Entonces les decía, nos habló de hacer provisión espiritual, leer la palabra, nos habló de ayudar a nuestros hermanos a pasar al otro lado. Nos habló de la necesidad de circuncidar nuestro corazón, es decir, de poder ver a la luz de la palabra nuestro propio corazón y sacrificar en nuestro corazón aquellas cosas que no le agradan a Dios. Nos habló también de un cambio de calzado, de la necesidad de ese nuevo tiempo al que Él nos estaba llevando. Nos habló de la necesidad de ser fieles con los diezmos y las ofrendas y de levantar un altar de adoración, que son los altares familiares. Miren cómo Dios nos va demarcando un territorio y en ese camino nos va dando instrucciones específicas. También nos habló de nuestras empresas y de la necesidad de formalizarnos porque Él desea bendecirnos. Y llegamos al 2020, me muestras, Helber, nos compartes por favor la imagen. Y la verdad me gozaba cuando preparaba este mensaje, porque cuando empecé a ver ese camino tal cual Dios lo había trazado, mm, una profunda gratitud hacia el Señor, de ver que cada momento no nos ha soltado de su mano, que la palabra es tan real, que Él no nos ha soltado, que ha estado ahí con nosotros. Y en el 2020 nos sorprende con esta palabra y la palabra dice, perdónenme, la leo aquí tal cual en la versión que está, dice, apenas vean el arca de la alianza de Jehová su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, dejarán el lugar donde están y la seguirán para que les enseñe el camino, ya que es un camino por donde nunca han pasado. Miren cómo Dios aquí específicamente nos habla de un camino. ¿Y quién nos lo va a enseñar? Es el mismo Dios, porque nos aclaraba que para este año que íbamos a vivir, esta palabra nos la dio en el 2019, en diciembre, era un camino que nunca habíamos recorrido y que era la presencia de Dios, el Espíritu Santo, quien iba a ir delante y nosotros detrás para poder transitar por este camino. Fíjense, y en esta imagen hay un camino, el fuego, la presencia de Dios, así lo veo yo, y todos adorando y dejándonos guiar. Y el camino nuevamente es desde arriba, una vista superior, porque el que nos está dirigiendo y guiando es el Altísimo, es el creador de los cielos y la tierra, es nuestro Padre, el que está mostrando por dónde debemos transitar. Y yo creo que todos teníamos incógnita de cuál era ese camino que nunca habíamos recorrido. Yo decía, Señor, ¿qué es eso que nunca hemos transitado? ¿Qué es eso nuevo que nunca hemos pasado? Y quizás hicimos muchas hipótesis. Yo le decía, Señor, ¿qué es? Y nos generaba expectativa. Y eso nuevo, precisamente, Dios venía hablando insistentemente a toda su iglesia que Él iba a sacudir todo lo que podía ser sacudido. Desde hace muchos años lo viene diciendo para este tiempo, pero que teníamos que tener certeza que las indicaciones iban a venir de su misma presencia. Por eso la necesidad de cómo nos venía preparando que tuviéramos altares familiares, cómo veíamos ahorita que nos dijo que hiciéramos provisión de su palabra para que las circunstancias difíciles no nos movieran, sino que conociéramos al Dios al que le estábamos creyendo. Miren cómo todo, cada etapa de la mano del Señor va forjando esa parte del camino y si nosotros obedecemos, vamos a estar preparados para la siguiente temporada. El Espíritu Santo definitivamente iba a ser quien nos guiara en este transitar por este 2020 y empezó como nos había prometido que la presencia de él iba a ir delante y nosotros debíamos ir detrás porque las instrucciones para caminarlo iban a ser suyas y nos encontramos con que en marzo llega a Colombia este virus. No nos imaginábamos y creo que ninguno la dimensión de lo que esto iba a tener. Ninguno de nosotros había vivido una pandemia, no sabíamos lo que iba a pasar, pero Dios en marzo 26 nos da esta palabra y nos dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo, dice el Señor.
Isaías 26:20. Y nos sorprende el Señor con esta palabra, haciéndonos entender que nos estaba guardando y que era necesario que su pueblo se guardara por un poco de tiempo mientras pasaba el enojo del Señor. Y ese guardarnos nos dio unas instrucciones y nos habló de los propósitos que han tenido los encierros de Dios. Y el pastor lo pudo compartir a la iglesia, nos habló del arca, cuando Dios guardó, mientras afuera estaba el diluvio y se acababa todo lo conocido, a Noé y a su familia. Y también en el tiempo de la Pascua, cuando Dios le pide a cada familia que se guarde en sus hogares, reunidos por familias precisamente, mientras el ángel de la muerte toca a los primogénitos de Egipto. Entonces, Dios nos da sentido, nos da dirección de qué era todo esto. Era un tiempo de guardarnos por familias. En este tiempo de estar guardados por familias, ha revelado a nuestro corazón y en medio de nuestros hogares dificultades, conflictos. Se han hecho evidentes muchos roces entre esposos, con los hijos, pero tengamos en cuenta que como pueblo de Dios, cada encierro ha tenido un propósito y el propósito para este tiempo, durante esta pandemia, era sanar, restaurar las familias, volver al diseño original, sanar nuestros corazones y poder restaurar cada una de las familias estando allí guardados con un propósito, lo vamos a ver ahorita, y era que el Señor debía estar en el centro para que todo eso se cumpliera, que Él debía ser el centro, no era un encierro para perder el tiempo, no, era un encierro porque Él quería que revisáramos nuestros propios corazones a la luz de su palabra, en intimidad con Él, porque Él quería transformarnos y quería que diéramos fruto. Y que igualmente dentro de las familias las relaciones fueran restauradas y sanadas. Después, miren cómo este 2020, como dijo el Señor, era un camino nuevo, pero poco a poco nos iba a ir mostrando que habíamos recorrer. Viene el seminario de Rompiendo Maldiciones y el Señor nos prepara en este tiempo de estar guardados a través de este seminario, limpiando, sacando a la luz pecados generacionales, mostrándonos nuestro propio corazón para pedirle perdón, para reconocer que como individuos y como familia habíamos pecado en contra de Dios. Ha estado a través de este seminario limpiando nuestras familias y preparándonos para lo nuevo. Mire que cuando Dios corta, rompe con algo del pasado, nos está preparando para lo nuevo que viene. Y eso nuevo y maravilloso que Él quiere hacer con nuestras familias. También a través de los altares congregacionales los miércoles fue trazando otra parte de ese camino. Todos pudimos compartir la palabra y lo que Dios estaba poniendo en nuestros corazones para esta temporada. Fue hermoso cómo el Espíritu Santo nos fue sosteniendo en medio de las dificultades que cada uno vivía guardado, problemas económicos, problemas en las familias, pero cómo el Señor, unidos, como nos ha venido hablando, nos ha estado levantando. El café con Dios ha sido, ha sido un motivo para despertarnos en la oración. Es hacer parte de un movimiento de oración, no es una actividad. Y yo quiero que veamos cómo cada cosa que el Señor nos ha puesto a hacer no es una actividad que se le ocurrió al pastor o a alguno de nosotros. Nace del corazón de Dios porque Él sabe que para poder transitar este camino vamos a necesitar de cada una de estas etapas o estaciones que Él nos está brindando para equiparnos para lo que necesita. Y en el Café con Dios ha estado levantando intercesores, nos ha estado convirtiendo en hombres y mujeres fieles, parados en la brecha, orando por nuestras familias, orando por la iglesia, orando por la nación. En medio de este despertar en la oración, como intercesores, ha traído revelación de sus planes, pero también has puesto los planes y diseños del enemigo para guardarnos. Y de esto muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio, cómo el Señor ha estado trayendo revelación para la nación, para la iglesia y para cada uno de nosotros y nuestras familias, exhibiendo los planes del enemigo, pero también revelándonos los planes de Dios para poder caminar. Y miren cómo nos preparó a través de Rompiendo Maldiciones para limpiarnos de todo lo que estábamos cargando, que no era de Dios, no era nuestro, no era su diseño con nuestras familias, pero nuestros pecados y el pecado de nuestros antepasados había empañado eso que Dios quería hacer con nosotros. Y nos lleva entonces a un tiempo para el que nos venía preparando por familias en estos años, y era el poder revelarnos cuál era su propósito eterno con cada una de nuestras familias.
Y quiero hacer énfasis en dos versículos sobre las familias. Y es algo que el Señor le dijo a la iglesia desde que inició hace, no sé, unos 12, 13 años. Dice, haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Salmos 45, 17. Y del otro pasaje del que el Señor nos habló de las familias, Efesios 3, 14, 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra. Dios nos preparó a través de todo este trabajo por familias, de las enseñanzas que nos dio a través de Consuelo, nos preparó para entender que como familias tenemos un propósito, una identidad en el Señor, un diseño profético que Él quiere cumplir en nosotros y a través de nosotros. Dios nos está enseñando que es necesario volvernos al Padre, a nuestra identidad, como Él nos creó y nos diseñó. Él ha estado allanando nuestro camino, nos ha mostrado una ruta por donde transitar, nos ha aligerado la carga, quitándonos todo lo que no era de Él y nos está mostrando ahora como Elías hacia dónde nos quiere llevar. Está revelando el diseño y el destino profético que tiene con cada una de nuestras familias para que caminemos en sus propósitos eternos. Personalmente, el día de la cena de Navidad me quebranté y me parece hermoso que los estén poniendo en su Zoom y aparezca qué es lo que los estandartes, los emblemas, lo que Dios está diciendo de cada familia. Y me quebranté porque como Job decía yo, si todo lo que tuvo que pasar Job, todo lo que ha tenido que pasar cada uno de nosotros, es por el propósito de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras generaciones, vale la pena, porque veremos como Job hasta 4 generaciones bendecidas, porque están caminando en los propósitos eternos del Señor. Y me quebranté porque veía cómo Dios en todo este caminar y en todo esta ruta por donde nos ha traído, nos ha estado revelando a cada familia sus propósitos eternos, para que caminemos en ellos, para que tengamos identidad, para que no nos dejemos engañar sobre qué dice el enemigo de nosotros o qué dice la gente de nosotros, sino qué dice Dios de nosotros y de nuestros hijos. Y para que cada decisión que tomemos sea alineada con ese propósito que Dios ha determinado sobre nosotros. Definitivamente es tiempo de que todos nos involucremos. Todo esto, como les decía, no son actividades, es parte del diseño que Dios tiene con nosotros, es parte de ese camino que Él quiere que recorramos. Necesitamos orar. Y les decía hace un momento que nadie ha llegado tarde. El camino está trazado, la ruta está puesta por Dios. Simplemente tenemos que alinearnos y meternos en ese camino. Aquellas familias que hasta ahora empezaron su proceso, maravilloso, pero entendamos que esto es algo que ha nacido del corazón de Dios, que Él necesita que en oración como familia descubramos cuál es el diseño que Él tiene con nosotros, que nos apasionemos por eso, se lo compartamos a nuestros hijos, porque ellos un día se lo van a compartir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, recordando esto es lo que Dios quiere hacer con nuestra familia, que oremos para que Dios revele ese propósito, que tengamos clara una misión y una visión hacia dónde Dios nos quiere llevar como familias. Y encontré dos palabras que Dios ha hablado a 2 apóstoles, a 2 profetas, en este caso de Christian International, y me impactó ver en otros también grupos proféticos cómo Dios viene hablando de la importancia de la familia. Y esto simplemente nos tiene que reafirmar que es parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia universal. Él necesita que entendamos cuál es el plan que tiene, la ruta que ha trazado para nosotros. Y quiero leerles estas 2 palabras para que, o sea, nos apasionemos aún más por entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dice el apóstol Tom Hammond, dice, la familia funcional es el arma secreta de Dios para traer sanidad y orden a nuestra tierra. Es por esto que el enemigo ha lanzado un ataque tan fuerte contra ella. Es en la familia donde se revela el plan y el corazón de Dios. Es hora de que los pródigos vuelvan a casa y que la unción de la familia trabaje
para llevar a la iglesia a su verdadera plenitud y función divina. Hermanos, no es casualidad que Dios nos haya guardado por familias. No sabemos dónde se originó el virus y sobre eso hay muchas teorías, pero sí sabemos que Dios está en control y que a Él no se le ha escapado nada y que este tiempo de guardarnos tiene un propósito y era sanarnos, restaurarnos, limpiarnos para poder llevarnos a este nuevo camino. Y es que las familias, como lo está diciendo, entendamos que son el arma secreta de Dios para traer sanidad y orden a la tierra. Por eso tantos ataques para destruir la familia. Y este profeta habla de la familia funcional, o sea, papá, mamá e hijos, el diseño de Dios, hombre, mujer, que se unen, fructifican y se multiplican. Esa familia funcional que de acuerdo al orden y al diseño de Dios, quiere establecer sus propósitos, quiere amar y servir al Señor de todo corazón. Y les quiero leer la segunda palabra de la profeta Jane Hammond y dice, en esta época, Dios hará que los matrimonios y familias vuelvan al origen para que funcionen según el plan eterno de Dios. Lo que nos está diciendo, el origen, al Padre, al diseño original de Él. ¿Para qué? Para que podamos funcionar y caminar en sus planes eternos. O sea, para mí esto es glorioso, entender que estamos en la agenda de Dios, que somos parte de su diseño, que estamos caminando en el camino que Él está trazando para su iglesia en las naciones y que nosotros tenemos que involucrarnos y apasionarnos y entender que como el pueblo de Israel, hoy miramos atrás y reconocemos que Dios ha trazado un camino, pero que también como Elías sabemos que nos queda hacia adelante un largo camino por recorrer. Y entonces para el 2021, Elber, por favor, me compartes la imagen de la palabra del 2021. Sí, quiero que todos la miremos y entendamos y veamos ese camino con todo lo que hemos estado hablando y estas imágenes que Elber nos ha estado compartiendo. Veamos ese camino que Dios ha venido trazando y nos dice para el 2021. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y en la parte inferior del afiche hay unas palabras, familia, amor, unidad, propósito, oración, santidad, altar familiar, lugar secreto, generaciones, legado. Miren cómo Dios en ese camino que nos está trazando y que debemos recorrer, nos sigue dando instrucciones específicas. Dios nos está mostrando para el 2021 unos derroteros claros. 2019, de acuerdo a la palabra de Dios, lo llamé en esta enseñanza, los preparativos. 2020, el camino nuevo que Él nos dijo que habíamos de recorrer. 2021 es la necesidad de santificarnos para un gran despertar. Acuérdense que los caminos, como veíamos al principio en Deuteronomio 8, los caminos de Dios tienen un propósito. Y el 2021, ay, hermosa está esa, gracias. Santificarnos. Si quieres, déjala, Helber, ahorita. Santificarnos, porque hay un propósito. ¿Qué dice? Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay una demanda. La demanda es santificarnos, pero hay una promesa gloriosa, porque el Señor hará maravillas entre nosotros. Y esta necesidad de santificarnos tiene un propósito y es un gran despertar. El pastor nos hablaba y nos decía que el santificarnos tiene una dimensión más profunda que no solo dejar de pecar, que nosotros como hijos de Dios sabemos que es necesario apartarnos del pecado, arrepentirnos y apartarnos de ese pecado. Pero Dios nos está demandando algo más. Y es no solo dejar de hacer lo malo que ya sabemos, sino agradarlo en todo lo que hagamos, queriendo agradarlo. Por eso es necesario hoy más que nunca amar la palabra, conocerla, meditarla para obedecerla, porque es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos marca el derrotero, es la palabra la que nos enseña qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios. Y es la palabra la que derriba tantas estructuras mentales que nos impiden entender qué es lo que Dios quiere que hagamos y que nos impiden ver cómo Dios ve cada circunstancia de la vida, no cómo la ve el mundo. Es necesario para santificarnos entender que Dios nos está demandando consagrarnos a Él. Santificarse es apartarse, consagrarse, es hacer morir por el Espíritu
las obras de la carne, es dar fruto. La demanda, como les decía, es santificarnos. La promesa es que hará maravillas entre nosotros. ¿Y cuáles son esas maravillas de las que el Señor nos está hablando? Primero que todo, salvación. Salvación, poniendo la mirada en las cosas eternas. O sea, todo lo que hagamos aquí tiene un propósito, pero los propósitos son eternos. Esas maravillas que Dios va a hacer entre nosotros al santificarnos es salvación, sanidad, restauración. Y no solo para nosotros y nuestras familias, sino para impactar muchos de los que estamos aquí. Dios nos está preparando y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Simplemente con el hecho, como les decía, de que nuestras generaciones sean impactadas y que nosotros podamos saber que el habernos nosotros apartado y consagrado para Dios va a valer para que muchas generaciones delante nuestro amen y sirvan al Señor, eso es suficiente maravilla en medio de nosotros, pero Dios quiere hacer mucho más. Dios quiere cumplir su propósito en medio de nuestras generaciones y por eso nos está pidiendo a nosotros, a esta generación, que nos apartemos. Yo les quiero compartir algo. Creo que la mayoría saben que yo soy de Cúcuta y la cercanía con Venezuela, pues podemos ver y dar testimonio de lo que en este país ha pasado en estos años, y les quiero hablar de estos últimos 30 años. Una de las cosas que Dios le demandó a la iglesia de hace 32, 35 años en Venezuela fue que levantaran altares familiares. Y lo pude leer y constatar en un libro que el pastor nos compartió, que se llama Memorias de una nación en guerra. Y son las memorias de todas las indicaciones, de toda la ruta que el Señor trazó en Venezuela. Y les quiero decir que esa generación de ese entonces eran los jóvenes. Y Dios le estaba pidiendo a la generación de los padres de aquel entonces, que la nueva generación, que era la mía, en aquel entonces, jóvenes de 13, 14, 15 años, levantaran, altares familiares para que a esa generación de jóvenes de hace 35 años los prepararan en el amor del Señor, les permitieran conocer a Dios. Y miren qué tremendo. Unos obedecieron, otros no. Pero hoy en día, esta generación, la mía, que son los padres en este momento en Venezuela, están sufriendo y viendo a muchos de sus hijos recorriendo el mundo, solos, que son los caminantes de Venezuela. Y si ustedes miran, la mayoría de gente muy joven. A la generación que Dios le demandó que hicieran eso fue a la generación de mis padres, haciendo el equivalente en Venezuela, porque tenían que formar a esta generación que eran sus hijos en ese momento, porque esa generación iban a ser los padres de aquellos que van a tener que pasar y guardar a sus hijos en un momento de tribulación. Miren la importancia de obedecer a Dios. Él nos ha estado marcando un camino y tenemos que entender que hay una demanda. Tenemos que guardar a nuestras generaciones. Tenemos que hacer que el corazón de ellos se vuelva al Señor a través de compartir la palabra, de establecer la presencia de Dios en medio de nuestros hogares. Sabemos que lo que viene para el mundo, Dios lo ha estado advirtiendo, que tinieblas cubrirán las naciones, pero Él necesita que sobre los hijos de Dios brille su luz, y nuestra responsabilidad es levantar la siguiente generación obedeciendo lo que Dios está pidiendo que hagamos. Y en medio de todo eso, aparte de que el Señor quiere cumplir su propósito en medio de nuestras generaciones, todo esto tiene un propósito mayor. Todo este camino, toda esta ruta tiene un propósito más grande, y es preparar la venida del Señor. Qué privilegio, qué gloria que seamos las generaciones que, como un día Juan Bautista dijo, están preparando el camino para la venida del Señor. Y por eso esta responsabilidad tan grande de afirmar a nuestros hijos en las verdades del Evangelio, porque les va a tocar tiempos difíciles de confusión, de engaño, tiempos de oscuridad, pero es nuestro deber levantarnos, afirmarnos nosotros y afirmarlos a ellos, porque es que estamos preparando el camino para la venida del Señor. Isaías 43:5 dice esta palabra que quiero compartírselas. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa es la misión que tenemos nosotros,
y nuestras generaciones, preparar el camino del Señor. Estamos allanando el camino para que el Señor regrese y necesita que nosotros, cada uno de nosotros haga nuestra parte y necesitamos preparar y afirmar nuestras generaciones. Y les quiero compartir otro pasaje en Isaías porque el Señor ponía en mi corazón esto, allanad, allanad. Él nos traza un camino que lo hemos visto y como iglesia nos lo ha trazado perfectamente con instrucciones específicas, pero nosotros tenemos una responsabilidad y es de allanar el camino para el Señor. ¿Cómo? Cumpliendo el propósito que Él ha trazado sobre cada uno de nosotros. Isaías 40 del 1 al 11 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, hablad al corazón de Copa, de nuestra iglesia, de la iglesia en general. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria es como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Jehová, ved aquí al Dios vuestro. He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Somos esa generación que está preparando y allanando el camino para la venida del Señor. Personalmente, siento que es un honor, una responsabilidad muy grande haber sido llamado justamente para este tiempo. Y qué honor preparar a nuestras generaciones para que ellos sean la generación que continúe allanando el camino para que el Señor regrese. Pero antes, como dice su palabra, tienen que haberse restaurado todas las cosas. Y por eso el Señor nos tiene en un momento de cumplimientos proféticos y necesita que seamos entendidos, apercibidos, que estas demandas y este camino por el que Él nos ha traído y que nos ha permitido recorrer y el camino que nos está mostrando hacia adelante tiene un propósito eterno. Les decía, salvación, sanidad, restauración, pero tiene un propósito mayor. Y es que en medio de todo esto, lo que estamos haciendo es preparando el camino para la venida del Señor. Iglesia, es una demanda grande, pero maravillosa. Haber sido llamados para este tiempo, haber sido atraídos a Él con lazos de amor. Estoy completamente segura y quiero compartir una canción, si la podemos compartir, Herbert, la de Senda Celará. Quiero que antes de orar, queremos orar con Luis Alberto por todos en este último culto del año, pero esta canción fue el primer himno que yo conocí cuando me convertí y ha sido tan real en mi vida y hoy venía a mi corazón y a mi mente y, y me daban ganas de llorar porque entendía que esto es lo que ha hecho el Señor, que Él ha abierto sendas donde no hay, caminos donde no parecía que había nada, pero que si definitivamente obedecemos y le permitimos al Espíritu Santo que vaya delante nuestro, que Él nos guíe y que nosotros obedezcamos aquello que nos dice, porque recuerden que la palabra de Dios es para obedecerla. El Espíritu Santo nos habla y nosotros debemos tener el deseo ardiente en nuestro corazón de obedecerle. Nos ha entregado llaves de oración, nos ha dado instrucciones específicas. Hermanos, les repito, nadie está tarde, el camino está trazado de parte del Señor.
es querer obedecerlo, es entrar en el río de su presencia para poder hacer aquello que Él ha determinado hacer con cada una de nuestras familias. ¿La podemos compartir, Helber, para adorar y orar? Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Gracias, Señor, porque tú eres el que abre camino, Señor. Senda, Señor, en medio donde no hay, Padre, donde hace salir manaderos de agua en medio del desierto, Señor. Gracias porque hoy como pueblo tuyo, Señor, reconocemos, podemos ver, Señor,
mirando hacia atrás, recordando el camino por el que hemos transitado. Señor, gracias porque tú has hecho una ruta, has abierto un camino, has allanado la senda, Señor, para que como pueblo caminemos de tu mano, Señor, y no nos has soltado hasta el día de hoy. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Señor, yo oro porque cada uno de nosotros, Señor, pueda ver y entender ese camino que has trazado, poderoso Dios, y el que has determinado de aquí en adelante, Señor. Que podamos caminar conforme a tu voluntad, Señor. Que nuestro corazón, Señor, vibre con tu corazón, Señor. Que sea tu voluntad, tu palabra, tus diseños, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Padre, que caminemos, Señor, conforme a tu voluntad, Dios amado, que tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, poderoso Señor, que tus propósitos eternos sean cumplidos en medio de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta ruta, este camino que hemos transitado, Señor, en esta temporada, Padre, hemos visto tu mano de amor, de misericordia, de bondad, porque tenemos que reconocer que hasta el día de hoy has guardado en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por nuestras familias, Señor. Gracias, Padre, por la provisión que has puesto en nuestros hogares. Gracias, Padre, por las relaciones que has estado restaurando. Gracias, Padre, aún por los conflictos, Señor, por las pruebas, porque en ellos, Señor, nos has estado levantando, porque has revelado nuestros propios corazones, Señor, para ver lo que había allí, porque nos has querido mostrar, Señor, aquello que ni nosotros mismos podíamos ver, pero que a la postre, Señor, lo que tú quieres hacer es bendecirnos, es hacernos bien. Gracias, Señor. Hoy te alabamos como pueblo unido, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres un Dios grande, maravilloso, misericordioso, Señor, porque tu amor no se ha cortado, porque hasta el día de hoy tu brazo de poder nos ha guardado y nos ha defendido. Padre, gracias, gracias, Señor, de nuestro corazón, de nuestra boca, Señor. Hay gratitud, hay alabanza al Dios eterno, al Todopoderoso, a nuestro Padre y Padre, a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene cuidado de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey Celestial. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre amado. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Queremos poner de manera especial delante de tu presencia, Señor, a nuestros pastores, al pastor Diego, a la pastora Liliana, a los niños. Queremos darte, Señor, gracias por sus vidas. Queremos darte gracias por su ministerio pastoral, por su ministerio profético. Pedir y orarte cada día y en cada momento por su salud, Señor, porque les des fuerza, Señor, esas fuerzas como las del búfalo, Padre amado, que cada día incrementes su sabiduría en ese amor que has puesto en ellos y que cada día nos brindan, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestros pastores. Amén. Padre, oramos en esta hora por la familia, Señor, Rojas Panche, Helber, Lore y el bebé. Padre, los bendecimos, Señor, declarando, Señor, que tus propósitos eternos se cumplen sobre ellos, Dios amado. Gracias, Señor, porque has puesto, Señor, un vino nuevo, Señor, sobre ellos, Padre. Gracias porque de su interior, Señor, correrán ríos de agua viva, Señor. Eso dijiste de todo aquel, Señor, que es como el viento, guiado por el Espíritu, Señor. Y así oramos sobre esta familia, Señor. Ellos son como el viento, guiados por tu Espíritu, Padre. No saben de dónde vienen ni a dónde van, pero es tu presencia, Señor, la que dirige sus pasos. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado, gracias te damos por la familia Peralta Guarín. Queremos darte gracias por la vida de Agustín, de Adriana, de los muchachos, Señor, por ese camino que están recorriendo, Señor, que como lo mencionábamos, Padre, por la inspiración que pusiste en la prédica de hoy, ese camino que venimos recorriendo y ese camino que todavía nos queda por recorrer. Les bendecimos, Padre, declaramos sobre ellos que tú cumplirás tu propósito en sus vidas, que tú eres el guía de esa familia, que estás en medio de ellos cada día, que enciendes en Agustín, en Adriana, en cada uno de los muchachos esa llama, Señor, ese fuego de tu palabra, por buscarte, Señor, cada día. Te damos gracias por sus vidas, Señor.
En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias te damos por la familia, por Glorita y su familia, poderoso Dios. Padre, tú lo has dicho, hermosa heredad la que les ha tocado, Señor. Padre, los bendecimos, Señor. Fortalece sus rodillas cansadas, Señor. Levanta sus brazos. Como iglesia, Señor, hoy nos unimos y levantamos sus brazos, Padre. Gracias, Señor, por esta familia, Padre. Casa de adoración has llamado. Que el fuego de tu presencia, Señor, arda en medio de este hogar, Señor, y en sus generaciones, Padre, porque hay propósitos eternos sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus nietos. Padre, que Glorita, Señor, sea esa generación que deja legado, poderoso Dios, sobre sus hijos y sobre sus nietos, Señor, un legado de fe, de amor a ti, Señor. Padre, hoy yo pido, Señor, que sus ojos lo vean, Señor, generaciones levantadas, Padre, en tu propósito, adorándote, Señor, trayendo, Señor, tu presencia en medio de su hogar y en el hogar de muchas familias. Padre, bendecimos, Señor, a la familia Durán, a Glorita, Señor, a sus hijos, a sus nietos, Padre, que sea tu presencia, el fuego, Señor, la pasión, Señor, la adoración, Señor, en medio de sus vidas y de sus hogares, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias por José, por Jacqueline, por José Junior y por Isa, Señor. Por la familia Pradilla, Papito Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el camino que están recorriendo. Gracias, Señor, por lo que estás poniendo en sus corazones, Señor, y lo que estás haciendo en ellos y a través de ellos harás, Padre amado. Declaramos tu bendición, Padre. Declaramos tu provisión. Declaramos sobre ellos salud, Padre. Declaramos también sobre ellos esas fuerzas del búfalo, Señor, que los acompañen siempre en este camino que están recorriendo, Señor, en el nuevo camino que inician, Señor, en estos días, casi que justo con el cambio de calendario, Señor. Provéeles, Padre amado. Te pedimos, Padre, que seas tú guiándolos, Señor, de tu mano y que no permitas que se aparten ni a derecha ni a izquierda. Te damos gracias, Señor, por sus vidas y por lo que estás haciendo en ellos, Señor. En José, en Jacqueline, en los niños. Padre, bendícelos grandemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Padre, Amén. oramos por la pastora Esperanza y por su familia, poderoso Dios. Señor, por su madre, doña Alicia, Señor, por la iglesia Rocafuerte, Señor, en Girón, por lo que tú Amén. estás haciendo Amén. en ella y a través de ella, allí, Señor, en este territorio. Padre, los bendecimos, Señor. Gracias por establecer tus verdades, Señor, a través de esta sierva. Gracias por la pasión que has puesto por la oración, por la intercesión, por la guerra espiritual, Señor. Gracias. La bendecimos, Señor. Fortalécela, Padre, y que para este tiempo, Señor, ella como siempre, como hasta ahora, Padre, sea guiada y dirigida por ti. Rodéala, Señor, de ayudadores. Rodéala, Señor, en este tiempo, porque largo camino le espera por recorrer, Señor. Tiempos, Padre, en el que ella verá el cumplimiento de muchas promesas que has hecho sobre ella, sobre su casa, sobre su iglesia. La bendecimos, Señor. Fortalécela en este tiempo y rodéala, Señor, de aquellos ayudadores que tú has determinado, Señor, para cumplir el propósito y la misión que has entregado en sus manos. Gracias, Señor, porque tú eres quien provee para su casa, Señor, quien cubre toda necesidad en su vida. Gracias, Dios amado, la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, a ella, a su familia y a la iglesia, poderoso Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de María Fernanda, de Sofi, de Cristian, Señor. Gracias, Señor, por esos corazones buenos que tú has estado tocando, Señor, con tu palabra, llevando por tu camino poco a poco, Señor, y con ese mensaje que ellos multiplicarán en su propia familia, Señor, y alrededor de ellos en todo su entorno. Gracias, Padre, por ese fuego que has encendido. No permitas que se apague. Hoy, Señor, bendecimos en el nombre de Jesús la vida de Mafe, de Sofi, de Cristian, Señor, y declaramos sobre ellos, Padre, tu bendición, tu provisión, Padre. Que pongas, Padre, esa llama inagotable de tu palabra, Señor, esa pasión por ti, por buscarte cada día, Señor, por llenarse de tu Santo Espíritu, Papito Dios. Les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por las bendiciones que has traído este año sobre su familia. Gracias por el grado de Sophie, Señor. Gracias por las metas que se comienzan a cumplir. Les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos por Marielita y por la familia Rosales, Señor, por sus hijos, por sus nietos, Padre. Padre, gracias, Señor, porque ella, Señor, tiene un llamado, Padre, a proclamar, Señor, como atalaya tu palabra. Padre, levanta, Señor, a Marielita, a sus generaciones para este tiempo, Señor, que todo aquello, Padre, que ella ha sembrado con lágrimas, Señor, hoy declaramos que lo recogerá con gozo, Señor, que recogerá todas esas oraciones, esas lágrimas, Padre, que ha derramado delante de tu presencia por sus generaciones, Padre. Hoy la bendecimos, Señor, bendecimos sus hijos, sus nietos. Padre, oramos, Señor, que tus propósitos eternos sobre cada uno de sus hijos y sus nietos se cumple, Señor, se cumple. Oramos, Señor, para que ella, Señor, vea, Señor, el gozo tuyo cumplido, Señor, sobre sus generaciones. Bendecimos esta casa, Señor, esta casa, Padre, una casa profética. La bendecimos, poderoso Dios, que sea tu presencia en medio de ellos, que traigas paz, Señor, paz, unión, Señor, armonía en medio de su hogar, Dios amado. Gracias, Señor, por lo que has hecho a través de Marielita en medio de sus generaciones, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos por la hermosa familia Logreira, por Fabián, por Tatis, por Ethan, Señor, por esa bendición tan grande que has traído este año a su hogar, Señor, y les has bendecido con la vida de Ethan. Gracias, Padre, por estos adoradores, por estos amantes de tu palabra, Señor. Te pedimos sobre ellos, sobre toda la familia Logreira, Señor, tu provisión prodigiosa, Padre, milagrosa. Sabemos que tú no nos descuidas nunca, Señor. Ellos buscan de ti, tú te encargas de ellos, Papito Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú afianzándolos en la obra, Señor, aumentando esa búsqueda tuya cada día, Señor. Todo tiene un propósito en nuestras vidas y tú tienes un gran propósito con esta familia, Señor, con esta hermosa familia de hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que los guardes, que los protejas, que los continúes bendiciendo cada día, Señor, cada día más. Que los cambios que está viendo en estos días en su familia, Señor, son guiados por ti. Estamos seguros de eso. Y que tú les llevarás a puertos más seguros y a mejores destinos, Padre amado, en el nombre de Jesús, de tu mano. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos por la vida de Andrés Mauricio, su esposa, sus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo has llamado un varón conforme al corazón de Dios, Señor. Gracias, Señor, porque estás hermoseando su corazón, Señor, porque a solas, Señor, él ha tenido que luchar con el oso y el león para un día tener que enfrentarse a los gigantes, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque él es Gracias, punta de lanza en medio de su hogar, Señor. Gracias, Padre, por sus generaciones. Bendecimos a este varón, a su esposa, a sus hijos, Señor. Y hoy oramos, Padre, que guarde su corazón, que guarde su mente, Señor, y que cumpla sobre él, Señor, tu diseño, tus propósitos, tu voluntad, Señor, sobre su vida, sobre su hogar y su familia. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor. Te damos gracias hoy, Padre amado, por Florecita, por su familia, por sus hijos, Señor. Gracias por ese camino que le estás permitiendo recorrer a Florecita, Señor. Te pedimos que derrames sobre ella tu sabiduría, Padre amado, tu sabiduría. Que traiga sobre ella y su familia tu provisión, Padre. Que ese fuego, Señor, que has despertado en ella, que permanece en su corazón, no se apague, Señor. Que crezca por el contrario y que a través de ella ese calor, ese fuego y esa llama llegue a toda su familia, a sus generaciones, Señor, a toda persona que ella impacte, Señor, con su testimonio. Esta mujer, Señor, esforzada y valiente, que da testimonio tuyo. Te damos gracias por su vida, Señor. Te pedimos sobre ella tu bendición en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Padre, bendecimos a la familia Martínez Polo, poderoso Dios. Bendecimos a Nelson, a Alba, a Javier, a Juan Pablo.
Padre, gracias, Señor, porque en esta temporada tú has levantado a tu hija, Señor, como intercesora, Dios amado. Gracias, Señor, porque sabemos que sobre sus rodillas, Señor, tú has puesto, Señor, la carga de orar por su familia y por otras familias. Padre, bendecimos al sacerdote de este hogar, orando, Señor, que en este tiempo, Padre, más que nunca, él se levante, Señor, como dice tu palabra, como sacerdote de su casa, Señor, como cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Señor. Bendecimos a esta familia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en medio, Señor, de toda prueba, de toda dificultad, Señor, de toda tribulación, Padre, tú nos permites conocerte, conocer al Dios vivo, porque hoy, Señor, Alba y su familia pueden decir, de oída hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque te has revelado, Señor, a su casa como el Dios vivo, Señor, el hacedor, Señor, de milagros, de maravillas. Padre, gracias por sus hijos. Bendecimos su pacto matrimonial, bendecimos sus generaciones, Señor. Bendecimos a Javier y a Juan Pablo, Señor, creyendo que ellos son renuevos, plantíos de Jehová, Señor, que ellos darán fruto, Padre, al 100 por 1. Gracias, Señor, por esta familia. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por la familia Acevedo Daza. Hoy queremos dar, Señor, gracias especialmente por la vida de Néstor, de Lianita, de Paula, Señor, por esta familia, por lo que estás haciendo en ellos, Señor, porque sin ninguna duda te estás glorificando en sus vidas, Padre amado. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú les estás mostrando el camino y porque vas delante de ellos, Señor, como poderoso gigante. Guárdalos, Padre, protégelos, bendícelos. Declaramos, Señor, que estos hijos tuyos, Padre, multiplicarán tu palabra, Señor, multiplicarán tu testimonio, Señor. Tú te glorificarás en ellos y ellos hablarán de esos milagros que tú haces, Señor, en sus vidas. Gracias por sus vidas, gracias por esta familia, Padre. Llévalos, Señor, de tu mano. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Padre, te doy gracias por Aidecita, Señor, por sus hijos, por sus nietos, poderoso Dios. Padre, que esa pasión, el fuego que hay en su corazón, Señor, que Gracias, sale de su gracias. boca, Señor, a través de alabanzas a tu nombre, de compartir tu palabra, Señor. Señor, crezca, Señor, aumente aún más, que sea un fuego abrasador, ese fuego que arde en un corazón, Señor, que te ama. Padre, gracias, Señor, gracias, porque, Señor, a ella la has llamado como a la abuela Loida, poderoso Dios, una abuela, Señor, que dejó un legado de fe que alcanzó a sus nietos, Señor. Bendecimos sus generaciones, Señor, creyendo, Padre, que sus ojos ya están viendo, Señor, aquello que tú habías prometido, Señor, lo que ella ha tomado como su emblema, su estandarte. Tu palabra dice, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Padre, porque en medio de la tribulación, de las dificultades, de momentos difíciles, Señor, tú has estado en medio de este hogar y hemos visto tus maravillas de salvación, Señor, en medio de esta casa. Gracias, Señor, porque ese legado, Señor, ha alcanzado a sus generaciones. Gracias, Señor, porque el corazón de estos hijos se está volviendo al tuyo, poderoso Dios. Hoy te alabamos, Señor, levantamos, Señor, un altar de adoración delante de tu presencia, Señor, por lo que estás haciendo en medio de su vida. Gracias, Señor, porque está viendo tus propósitos cumplidos, tus promesas, Señor, sobre sus hijos y sus nietos. Gracias, Señor, porque al igual que Timoteo, un día sus nietos tendrán que recordar que esa fe no fingida que habita en ellos, un día habitó primero en su abuela, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este legado, Señor, que mujeres como ella dejan a sus generaciones, Padre, a sus hijos naturales y a aquellos hijos espirituales, Señor, que tú les has entregado, Padre. Gracias, poderoso Dios. Bendecimos a Aidecita y a su familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por la vida de Robert, por la vida de Martica, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ellos, por lo que estás haciendo en sus vidas, Padre.
Gracias aún, Padre, por el camino que les estás permitiendo recorrer, por las pruebas que has puesto en ese camino y por el aprendizaje que de ellas están teniendo, Señor. Les bendecimos. Pedimos a ti, Padre, toda provisión tuya, Señor, sobrenatural sobre este hogar, sobre esta familia, sobre la descendencia que ellos tendrán, Papito Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, sobre ellos sabiduría, Señor, esa sabiduría que viene de ti, esa paz, Señor, que tú nos permites encontrar a través de ti, Señor. Te la pedimos para ellos, para que tú la pongas en sus corazones, Señor. Gracias por, por este matrimonio, Señor, que de hijos tuyos, Padre, que son que son buen ejemplo, Padre, para su misma familia, que son guía dentro de su propia familia de tu palabra, Señor, y multiplicadores de la misma, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús, que tú les guardes, que tú les protejas, que tú les continúes bendiciendo cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Oramos por Diana, Señor, por Paula, por Martina, Señor, por Juliet, Padre. Te damos gracias por Ale, Señor, por esta casa, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes propósitos maravillosos en medio de su hogar. Gracias, Señor, porque durante este tiempo, Padre, has levantado, Señor, a Diana como intercesora, como guerrera, Señor, como guardiana de su hogar y de sus generaciones. Yo la bendigo, Señor, y bendigo a sus generaciones, Padre, pidiéndote, Señor, que tú hables, Señor, al corazón de sus hijas, que guardes, Señor, a su nieta, poderoso Dios, y a los nietos que han de venir. Padre, que tú permitas, Señor, que tu voluntad sea establecida en medio de este hogar, Señor. Señor, que avives el fuego, la pasión, el don de Dios que hay en Diana, Señor, y que ella pueda, Señor, continuar, Señor, orando, clamando, intercediendo, Señor, porque la estás entrenando, poderoso Dios, clamando por los suyos, para clamar también por muchos otros y por muchas otras familias, Señor. Bendigo a Diana, Padre, y te pido que cada día aumentes más en ella, Señor, la pasión por orar, por interceder, por buscar tu presencia, por llenarse de tu palabra. Bendigo su casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias hoy, Señor, por la familia Muñoz Acosta. Gracias, Padre, por la vida de Richie, de Claudita, de Tefa, Señor. Gracias por estos pastores, Señor. Gracias por esos dones proféticos que te ha placido poner en ellos, Señor, para bendecir a tu pueblo, Señor, para bendecir a otros hijos tuyos, Señor. Queremos pedirte hoy especialmente por su salud, Padre, que seas tú guardándolos, Padre, protegiendo esa salud que tú les has dado, Señor, dándoles fuerzas, Padre, bendiciendo el trabajo de sus manos cada día, Señor, poniéndolos en ese camino por el que tú los has llevado, Padre, y guiándolos, yendo delante de ellos, Papito Dios. Clamamos por tu provisión, Señor, cada día, pero clamamos, Señor, también a ti para ellos, por esa sabiduría que solamente tú puedes darles, Señor. Les bendecimos, Padre. Te damos gracias por sus vidas y por lo que estás haciendo a través de ellos en otros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, y oramos, Señor, declarando sanidad sobre tu pueblo, Señor. Declaramos sanidad, Señor, porque creemos lo que dice tu palabra, Señor, que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, Señor, porque es en el nombre de Cristo Jesús, porque creemos, Señor, que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras enfermedades y allí ya fuimos sanos. Hoy enviamos una palabra de sanidad en cada hogar, Señor, de nuestra iglesia. Sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, muchísimas gracias por Amén. acompañarnos en este Gracias a último culto ustedes. del 2020. Queremos invitarles para nuestro altar congregacional el próximo miércoles 30 a las 7 de la noche. Les bendecimos, cuídense muchísimo, cuiden a sus familias, sean felices. Luisito, perdón, Luisito. Si tú me dirías Señor y Dios.
Oshalaba, entere, bajite, que majanta y asaya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos esta familia de reino, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de Luis como cabeza de tu casa, Padre mío. En el nombre de Jesús, bendecimos a Senia, Padre, a sus hijos, Señor. Padre mío, Alejandro, Gabriela, Señor, bendecimos su economía, Señor. Padre, te damos gracias por todo este tiempo de aprendizaje, Padre mío, por este tiempo, Señor, donde tú les estás enseñando, Señor, tus propósitos eternos, Padre mío. Los bendecimos, Señor. Declaramos que puertas de bendición se abren sobre la vida de ellos, Padre mío. Declamamos la provisión divina, la provisión física, la espiritual, Padre de la gloria. Declaramos que los dineros de los impíos serán puestos en sus manos en el nombre de Jesús, Padre, y creemos, nos unimos, Señor, a la fe, Padre, de que toda la provisión que ellos necesitan, Padre, para los estudios de Alejandro, como tú se lo prometiste, Señor, será sobrenatural. Nos unimos a tu fe creyendo en esa palabra, Padre, creyendo en esa palabra profética, Padre mío, porque tú no dejarás a tus hijos en vergüenza, Señor y Dios. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por su ministerio, por su pastoreo. Padre mío, en el nombre de Jesús, los bendecimos, Padre. Te damos gracias por sus vidas. Amén. Amén.